Siempre que llegas a un lugar nuevo que no conoces para consumir cualquier cosa, siempre es importante saber cuáles son las reglas o cuáles son los pasos para poder consumir lo que quieres. Esto para garantizar que tu experiencia sea lo más satisfactorio posible. Saber quién es tu mesero, dónde se paga, si se paga al inicio, si se paga al final, si hay que tomar una ficha, si se puede usar el probador, si hay reembolso. Cuanto mayor información tengamos de cualquier lugar, mejor va a ser la experiencia que tengamos en ella. Porque seamos sinceros, siempre da muchísima pena llegar a un lugar desconocido y no saber qué hacer. O por lo menos a mí esto me pasa seguido. Es por eso que prefiero siempre llegar a los mismos lugares que ya conozco la rutina, que ya sé cuáles son las reglas del juego. Y aunque siempre pensemos, cuando escuchamos la palabra consumir, en tiendas, en mercado, en dinero y en esas cosas, también sirve entender el concepto de consumo como cualquier cosa que las personas hacen para tener algo a cambio. Y quiero expandir esta noción de consumo porque a veces olvidamos que somos consumidores y en ciertos lugares no exigimos lo que tenemos que exigir. Por ejemplo, cuando vas al sistema público de salud, yo por ningún motivo en ninguna tienda, en ningún comercio, soporto hacer filas. Pero ¿qué pasa en el sistema público de salud? Todo el mundo hace filas y soporta hacer filas. Obviamente se entiende de que pues, la salud es primero y no hay nada más importante que tu salud, pero también porque olvidamos que el sistema de salud público es algo que consumimos. Somos consumidores del IMSS o del ISSSTE o de cualquier otro sistema de salud. Y creo que deberíamos ser igual exigentes para lo público como para lo privado. Si nosotros vamos a cualquier restaurante y estamos ahí sentados y nadie nos atiende, lo más lógico sería pararnos e irnos y nunca volver y nunca recomendar ese servicio. Pues lo mismo nos debería de pasar con nuestra experiencia en salud o en educación o en cualquier cosa que sea pública, ya que esto va a generar que las cosas empiecen a mejorar, a que haya mucho mayor calidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto o hacia dónde quiero llegar? Pues voy a tratar de explicar. Desde hace algunos años, en realidad no muchos, el sistema de educación pública, la SEP, implementó una serie de acciones, una serie de estrategias para que cualquier persona pudiera dar clases, para que todos pudieran conseguir trabajo dentro de la secretaría. Y esas acciones, principalmente la más importante, fue hacer un examen. Y esto se logró porque un montón de personas empezaron a quejar de que el proceso para meter a gente a trabajar en la secretaría no era nada transparente ni claro. Solo imagina esto: estás en un lugar y tienes muchísima hambre y quieres entrar a un restaurante, pero hay un sujeto en la puerta que no te deja entrar. No te da explicación, no te dice cómo puedes entrar, no te dice nada, solamente no te permite el paso. Y de repente ves que otras personas sí pueden entrar solo porque son conocidas del dueño del restaurante. ¿Qué pensarías de ese lugar? ¿Volverías a ir? ¿Lo recomendarías? Pues más o menos esto estaba pasando en la Secretaría de Educación Pública. Había un montón de nepotismo para poder entrar. Y si no conocías básicamente ninguna palanca, algún contacto, era imposible que pudieras conseguir trabajo. Con el examen y con esas estrategias cambiaron un poco las cosas. Sigue habiendo nepotismo, pero ahora cada vez es más fácil que otras personas entren, como es mi caso. Yo no tengo palancas, yo no tengo contacto con ninguna persona y ahora gracias a este examen que participé ya tengo trabajo dentro del sistema de educación pública. Pero la verdad no sé qué hubiera hecho si yo hubiera intentado conseguir trabajo hace 10 o hace 20 años, porque básicamente no tengo a nadie a quien pedirle que me dé chamba. Y ahora que ya tenemos un examen para poder entrar al sistema, es necesario tener la mayor información con respecto al ingreso al sistema de educación pública. No solo en el examen como tal, sino qué cosas necesitas antes de hacer el examen, durante el examen y sobre todo después del examen. Entonces en este video voy a tratar de compartirte la experiencia que yo tuve en este proceso de admisión al sistema de educación pública y te voy a contar las cosas que son útiles y las que no lo son. Walking all alone on the streets of the big city, man, I need some time to keep myself dreaming, wishing to stand up. Y lo primero que te voy a decir, es un poco contradictorio, es que cada año la convocatoria, el proceso de admisión cambia. Es distinto cada año y las reglas de juego cambian. Y es posible que las cosas que yo te recomiendo en este video, cuando suceda el proceso de admisión de este año, no tenga sentido. Pero sí creo que tener un poco de información sobre experiencias pasadas te puede dar un poco de certeza y puedes tener un poco de claridad sobre el proceso. Aunque cambian, es mejor ir con una idea a no tener ninguna. Con respecto al examen, hay un montón de cosas que hay que considerar.
superar. Lo primero es que cuando eres estudiante de alguna normal y estás en tu último año, te ofrecen un montón de cursos preparándote para el examen. Un montón. A mí me ofrecieron como 3 o 4 y la verdad es que la experiencia que he tenido de esos cursos es que son insuficientes, son innecesarios y no te ayudan en nada. Y este es un mal consejo, o quizá no te lo debería decir, pero la verdad es que esos cursos no sirvieron de nada, ya que lo que ellos te enseñan en el curso no tiene nada que ver con lo que viene en el examen. Por ejemplo, recuerdo muy bien el último día que fui a ese curso, que por cierto no lo terminé, que nos pusieron a leer a Edward Morin. Y sí, está muy chido leer a Edward Morin, sirve mucho, tiene muy buenas aportaciones a la educación, pero de nada te sirve leerlo para prepararte para el examen, porque ninguna pregunta va a venir sobre lo que piensa Edward Morin. Si tú lo quieres leer por tu cuenta para ampliar tu visión de la educación, muy bien, pero no te sirve nada para el examen. Obviamente estoy haciendo un comentario que generaliza todos los cursos. Depende mucho de los maestros que te dan cursos, porque la lógica de algunas normales es que son diferentes maestros que te dan cada sábado. Depende mucho de la experiencia de cada maestro. Y una forma muy sencilla para saber si el curso puede valer la pena o no es preguntándoles a los talleristas o a los maestros que van a estar en cargo del curso si ya hicieron el examen o no lo han hecho. Si ya hicieron el examen porque ellos son profesores de educación básica, posiblemente sepan en qué sentido van las preguntas y sepan qué te pueden ayudar. Y los maestros que no han participado en ese tipo de exámenes seguramente van a seguir lo que la guía les indica, y es ese tipo de cosas. Un montón de personas, un montón de teóricos que al final no te sirven de nada. Lo siguiente que tienes que saber sobre el examen es que no tiene nada que ver con conocimientos explícitos o con conocimientos memorizados. Nunca te van a preguntar qué dice el artículo 3 y menciona el artículo 3 porque es el que habla de educación. Lo que van a hacer es plantearte una situación de la vida cotidiana en los salones de clases donde tú tienes que responder con base en lo que dice el artículo 3. Es demostrar que tú entiendes el artículo 3 y por lo tanto puedes aplicarlo. Por ejemplo, te podrían preguntar: en la escuela mixta número 5422.3.14.6, que está ubicada en Tlajomulco, hay un salón donde hay un montón de alumnos que profesan distintas religiones. Hay varios que son católicos, hay varios que son musulmanes, hay otros que son judíos, hay otros que son protestantes y otros que son seguidores de Tulu. Que por cierto, saludos a todos ellos. Y entonces te pregunta: ¿cómo debería el maestro abordar el tema del surgimiento del universo o la aparición del universo o el Big Bang? Y viene el inciso A, que es no tomar en cuenta las visiones de las religiones y solamente dar el tema desde la visión científica. El inciso B sería solamente tomar las aportaciones de los alumnos que profesen la misma religión que el maestro. Y en el inciso C viene que tienen que escuchar la opinión o las visiones de todas las religiones y contrastarlas con la visión científica. La mejor respuesta sería la C, porque estaría sustentada en el artículo 3, porque en el artículo 3 habla sobre la laicidad de la educación pública. Y es muy importante aclarar lo siguiente: laicidad no significa ser atea o ser agnóstica, que los temas de la religión están prohibidos. No, laicidad significa el respeto y la tolerancia de todas las religiones y que no hay ninguna por encima de la otra. Si hablamos de una religión, podemos hablar de otra y de otra y de otra sin ningún problema y con mucho respeto y tolerancia. Uno podría pensar que la mejor respuesta es la A, no meterte en temas religiosos y solamente explicar la visión científica. Sería lo más común y lo que todo el mundo haría. Pero hay un aprendizaje esperado en física en segundo grado que indica que tienes que ver todas las visiones, todas las cosmovisiones que existen, principalmente la de tus alumnos, sobre este tema del surgimiento del universo y hacer una especie de comparación entre las distintas visiones. El mismo programa es el que te pide que busques el diálogo y la comparación entre diferentes visiones. Y obviamente la B está totalmente equivocada porque sí atenta con la laicidad. Decir que el maestro solamente va a pedir opinión a los que son de su misma religión está siendo totalmente antilaica. Está poniendo por encima a otras religiones que es la suya y está dejando de lado a las otras religiones. Entonces, la mejor respuesta es la C, porque
Porque este actuar del maestro que te están proponiendo en el inciso C está sustentado con la laicidad del artículo tercero, pero está sustentado también con un aprendizaje esperado de física. Y lo que te recomiendo es que precisamente hagas esto, que busques relacionar o que busques sustentar todas las posibles respuestas con un montón de información que tiene que ver con nuestro sistema educativo. Y para sustentar o argumentar o relacionar todas las preguntas tienes un montón de cosas, enfoques de cada materia, principios pedagógicos, aprendizajes esperados, artículo tercero, enfoques pedagógicos, un montón de cosas que tienes a la mano, que por cierto desde muy temprano en tu formación de la normal te han dado esos recursos para que tú vayas intentando relacionar y sustentar las posibles respuestas. No tienes que memorizarlos, pero tienes que entenderlos y saber cómo se manifiestan en la vida cotidiana de las escuelas, de los salones. Y lo siguiente que hay que saber es que no necesitas estudiar, o por lo menos no la visión que tenemos de estudiar, sino que tenemos que buscar otras formas de estudiar. Yo te recomendaría que leyeras y que leyeras mucho, pero no con el afán de terminar todos los libros o toda la bibliografía que te dan, que por cierto es mucha paja. Yo te recomiendo que leas, pero no por prisa y no por urgencia, ni no porque lo necesites ya, sino que es algo que vas a necesitar en tu formación. Lee todo lo que puedas sobre los acuerdos, sobre los artículos que tienen en la Constitución que tienen que ver con la educación, sobre todo el programa, el nuevo modelo, el antiguo modelo y este nuevo modelo que están proponiendo, y principalmente las cosas que eso casi nunca se ve en la normal, que tienen que ver con la normatividad. Por ejemplo, anteriormente en el plan 2011 estaba el acuerdo 696 que tiene que ver con la evaluación. Eso ya pasó, este año estamos trabajando con otro acuerdo que son otras reglas. Ese tipo de cosas sí tienes que saberlas, no memorizarlas, pero sí saberlas. Tienes que entender y fundamentar todo lo que pasa en un aula de clases. Tienes que saber por qué pasa, cuáles son los fundamentos legales, normativos, pedagógicos. El maestro, si hace esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué norma está siguiendo? ¿Qué ley está siguiendo? ¿Y qué principio pedagógico o qué enfoque pedagógico está siguiendo con esas acciones que va? Es importante aclarar que vienen muy pocas preguntas que tienen que ver con tu asignatura, con español, con química, con inglés, con historia. Son muy pocas las preguntas que tienen que ver con eso. Sí hay, pero son muy pocas. Y la mayoría tienen que ver con entender principios pedagógicos y con aprendizajes esperados y sobre todo con enfoques, el enfoque de tu materia. ¿Qué es lo que se busca desarrollar con tu materia? Por ejemplo, en el caso de historia, necesita que los alumnos desarrollen noción del tiempo y el espacio, multicausalidad, secuencia causa-efecto, simultaneidad y que sobre todo tengan una visión de una historia total. Esas cosas que estoy diciendo no las tengo memorizadas, sino que las entiendo cómo funcionan en la clase y vienen en el plan de estudios 2011 y viene muy parecido en el nuevo modelo educativo que está vigente, y yo estoy muy seguro que en el siguiente modelo va a venir muy parecido. Lo más importante para que te vaya bien, y aunque ya lo vengo diciendo, lo voy a tratar de decir más claro: tienes que contestar como a ellos les gustaría que contestaran, como los que hicieron el examen, los que redactan, como les gustaría a ellos que tú contestaras. Es el ideal, es el deber ser. Aunque hay situaciones en que tú como maestro harías otra cosa, no importa, porque quizás sea más práctico. No hay que contestar eso, hay que contestar como debería ser. Recuerdo una pregunta bastante chistosa y a mí me parecía un poco sin sentido, pero venía en el examen. No sé si venga otra vez, pero se las paso al costo. Preguntaba que si hay un alumno que no tiene dinero para pagar un viaje escolar, un paseo, ¿qué se necesita hacer? Hay un reglamento, hay unos estatutos, hay una norma que te dicen qué hacer en esos casos. Pero lo que yo haría en ese momento, pues yo le doy dinero al chamaco, ¿no? O sea, yo tengo 60 pesos, 100 pesos, pues se los doy para el viaje. Eso sería lo más práctico y lo que para mí como maestro me metería en menos problemas o en menos complicaciones. Pero eso no es lo que tienes que hacer.
sino que el deber ser, lo ideal es que hay una organización de padres de familia que se dedique a resolver sus problemas. Y la respuesta correcta es esa, llevarlo o presentar el caso con la junta de padres de familia para que ellos resuelvan de dónde se saca el dinero. Ellos son los que deciden de dónde se saca el dinero. Y lo último que tengo que decir con relación a este proceso de admisión es lo que pasa después del examen, después de que hiciste el examen, y hay un tiempo en que te tienen con la tensión de saber cuánto sacaste en tu examen, en qué lugar quedaste. Es un tiempo que pasa con mucha incertidumbre, pero lo que importa es lo que viene después, ya que de que tú hiciste el examen a que te dan los resultados, a que te den tu trabajo, es un proceso que puede tardar muchísimo tiempo. En mi caso tardó un año en que me dieran mi trabajo ya, mi plaza. Cada año varía. La generación que fue este año fue un poco menos de tiempo, pero igual fue un proceso bastante largo. Por lo que te recomiendo es que no confíes en que el gobierno o alguien te va a dar algo. Tú mejor toma este asunto en tus manos y empieza a buscar chamba por tu cuenta. Manda currículum a colegios, pregunta a otros maestros si tienen necesidad en su escuela, si falta un maestro para que te den horas interinas, pero tú búscale, porque es posible que te tarde muchísimo tiempo, y en ese tiempo ¿qué vas a hacer? Seguir chambeando lo que estabas chambeando de un trabajo de estudiante, estar mesereando, estar en un café, estar en un trabajo informal o no muy bueno, cuando ya podrías estar trabajando en lo que estudiaste. Y lo que te recomiendo es que ve buscando por tu cuenta, no te quedes sentado a ver cuándo te llaman y qué te dan, porque posiblemente si te llaman pronto pero te dan algo que no te conviene, mejor tú busca por tu cuenta algo que tenga mucho mejor beneficio para tu persona. Te voy a poner mi caso. A nosotros el proceso duró un año de darnos la plaza definitiva, y en ese periodo nos dieron unas plazas interinas, fueron plazas provisionales. A mí me ofrecieron 2 escuelas que al final sumaban 20 horas, pero fui a esas escuelas y no me recibieron, no me quisieron tener ahí. Pues yo me quedé sin ese trabajo provisional. Afortunadamente, más o menos me olía estas tranzas que iban a hacer y busqué trabajo por mi cuenta. Entonces, cuando yo fui a las escuelas, a las provisionales que me dio el gobierno, y me dijeron que no, yo no tenía ningún problema porque ya tenía un trabajo en otras escuelas. Entonces, la verdad es que no me sentí mal ni me preocupó, sino que ya era un plan B que ya tenía establecido desde hace mucho tiempo. Y este año, cuando mis compañeros de la generación que acaban de salir hace un año, les pasó exactamente lo mismo. Me dio muchísimo coraje porque a muchas personas les dije lo mismo. No se confíen, no se esperen a que el gobierno les dé su plaza o que los llame, porque puede ser que tarden unos días, unos meses o hasta un año o hasta más. Mejor ustedes busquen por su cuenta. Si les llama el gobierno, si les llama en el proceso de admisión y les dan algo bueno, pues qué bueno, renuncian eso que consiguieron. Pero si no les dan nada o si están demasiado, ustedes ya tienen un plan B que les puede aliviar su economía en este periodo. Bueno, estas son las ideas que quiero compartirte, estas son la experiencia que yo he tenido. Como te decía, esto cambia cada año, y este proceso en especial, el de este año, va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque hay cambio de gobierno. Entonces, esto va a provocar que las cosas sean bastante irregulares. Es lo que yo presiento, es lo que ese presentimiento que tengo. Ojalá que no, y ojalá que a las personas que estén en este proceso este año les vaya muy bien y que no les pasen las condiciones que a nosotros nos tuvieron. A nosotros nos tuvieron en condiciones pésimas, pero eso ya es otro video que les compartiré. Yo deseo que en este proceso les vaya mejor, que sea un poquito más ágil, pero siempre esperen lo peor. Y este año va a estar bastante complicado, ya verán. Pero vayan preparándose. Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es El Manifiesto Consumista. Nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós. Until tomorrow, start being yourself and stop the follow.